El 15 de agosto de 1972, hace 52 años, se van a cumplir, ya se cumplieron la semana pasada, hace 52 años un grupo de 25 guerrilleros del ERP, FARC y montoneros se escaparon de la cárcel de Rawson, provincia de Chubut, huyendo hacia el aeropuerto de Trelew, para allí abordar un avión que los llevaría primero a Chile y después a Cuba. Estábamos viviendo en aquella época la dictadura de Agustín Alejandro Lanusse, que fue el último milico dictador de ese proceso que empezó en 1955 y que terminó en 1973, y a la cual las clases dominantes de este país llamaron pomposamente Revolución Argentina. Estos 25 compañeros programaron, armaron, idearon lo que fue la fuga más espectacular de hombres y mujeres del pueblo, de luchadores populares, de las garras de las siempre poderosas clases dominantes de nuestro país. Eran un grupo de compañeras y compañeros que habían decidido tomar las armas contra la dictadura y que reivindicaban la lucha armada como un método fundamental para terminar con la opresión de nuestro pueblo. En ese momento, de estos 25 jóvenes que planearon la fuga, se pudieron escapar, es decir, pudieron abordar el avión que los conduciría fuera del país, nada más que 6. Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena, Roberto Quieto, Marcos Osatinsky y Fernando Vaca Narvaja. Pero lo importante de aquel momento fue que estos compañeros que estaban presos no se pusieron a discutir adentro de la prisión la línea política, si uno tenía razón, el otro estaba equivocado, si uno era trosco, el otro era peronista, y si Perón era bueno o era malo, y si no. Se pusieron a discutir cómo carajo podían huir, porque habían entendido fundamentalmente que el enemigo no estaba entre ellos, que el enemigo era la dictadura, y que contra la dictadura, más allá del proyecto político que tenía cada uno y cada una, contra esa dictadura tenían que estar todos y todas, y se tenían que unir. Esto fue lo que primó en aquel momento para que estos 25 compañeros y compañeras, que eran cuadros revolucionarios, que eran hombres y mujeres que arriesgaban la vida por la liberación de nuestra patria, pudieran ponerse de acuerdo y pudieran organizar un plan y pudieran huir. En aquel momento algo salió mal, un desencuentro de los vehículos que debían transportarlos, unas señas que se hicieron mal desde el interior del penal, esas cosas que siempre pasan
o que casi siempre pasan, porque no hay ningún plan que sea perfecto, venga de donde venga, y lamentablemente de los 25, 19 compañeros no pudieron escapar. Esos 19 compañeros se atrincheraron en el aeropuerto de Trelew y después de intensos tiroteos con la policía, con la gendarmería y con los militares, llegaron a un acuerdo, periodismo mediante, jueces mediante, fiscales mediante, para poder entregar las armas y rendirse, con la condición de que fueran devueltos al penal de Rawson sin ningún tipo de represalia. Ese fue el acuerdo que los 19 compañeros de ERP, FARC y Montoneros hicieron con la dictadura de Lanusse. Pero la dictadura de Lanusse, léase el imperialismo, léase la oligarquía argentina, no podían permitir que un grupo de compañeros que habían alzado las armas contra ella salieran indemnes. Y entonces, en vez de llevarlos al penal de Rawson, como habían prometido y acordado, los llevaron a la base Almirante Sar y allí los fusilaron. De los 19 compañeros, 16 fueron asesinados y otros 3 resultaron con graves heridas y después fueron trasladados así heridos a la cárcel de Villa Devoto y más tarde los desapareció la dictadura de Videla. Vamos a leer los nombres de los compañeros asesinados, que son Carlos Astudillo, Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Carlos del Rey, Alfredo Coan, Clarisa Lea Placé, Susana Lesgart, José Mena, Miguel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla y Ana Villarroel de Santucho. Ana Villarroel de Santucho era la esposa de Mario Roberto Santucho, que fue uno de los compañeros que lograron huir. Ana Villarroel de Santucho era la esposa. Perdón. Que lograron huir en el avión. Sobrevivieron María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Aidar, que fueron encarcelados, como dije, en Villa Devoto y después lo desapareció la dictadura videlicista. ¿Quiénes fueron los asesinos? Los asesinos fueron varios, pero el Poder Judicial determinó que habían sido 5 los verdugos. Luis Emilio Sosa, condenado a cadena perpetua, luego cumplió esa cadena perpetua gran parte en prisión domiciliaria y falleció. Emilio del Real, también perpetua, también fallecido. Y Carlos Morandino, que todavía sigue preso. Y hubo 2 más, Rubén Pacanini y Enrique Bautista, que también eran milicos que dispararon, pero el Poder Judicial de la República Argentina los exoneró porque aparentemente no había pruebas concretas de que había formado parte de esta piara asesina. El jefe de la base Almirante Sar era el capitán Roberto Bravo.
Al capitán Roberto Bravo, la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse le dio un pasaporte y lo mandó para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Roberto Bravo, el jefe de los asesinos, se convirtió en un próspero empresario, un tipo que hacía comercio con el Departamento de Estado de los Yankees, forrado en plata. Y más o menos para el año 2021-2022, la justicia de allá de Estados Unidos se acogió a un pedido de los familiares de algunos de los compañeros asesinados que no pudieron acusarlo de genocidio, pero que lo acusaron por la vía civil, entonces tuvo que indemnizar a las familias con 27 millones de dólares. Pobrecito Bravo, ¿no? Lo dejaron... ¿Tanta plata tenía? Lo dejaron, sí, lo dejaron medio pobrecito, ¿no? O sea, esta bestia que tendría que haberse podrido en prisión, se pudo salvar pagando 27 millones de dólares. Bueno, así es. Así son las leyes, ¿no? Y así son los poderes judiciales. Más allá de todo esto, porque hay mucha gente que reivindica a Trelew, y hay muchos compañeros y compañeras del campo popular que reivindican a Trelew y reivindican a los compañeros y su lucha, etcétera, etcétera. Más allá de toda esta reivindicación, yo creo que Trelew nos da una gran enseñanza. Y la enseñanza es, a mi criterio, que los pueblos son soberanos de elegir, entre otras cosas, las maneras que quieran y las formas que quieran para oponerse a la bestialidad y a la brutalidad de las clases dominantes. Y que si los compañeros eligieron portar las armas, estuvo bien. Que la lucha armada contra la dictadura de Lanusse estuvo bien. Porque si la dictadura secuestraba y torturaba y asesinaba, el pueblo argentino tenía derecho a defenderse. Y una de las formas de defenderse fue armar un movimiento guerrillero en la década del 70. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. ¿Había que hacerlo? Había que hacerlo. ¿Era quizás el camino que debían recorrer la totalidad del pueblo argentino? No lo sé. ¿Había otras formas? Claro que sí. Había un sindicalismo combativo, había un estudiantado universitario que luchaba en las calles, pero estuvo bien construir un ejército revolucionario, porque estábamos peleando contra bestias que hambriaban al pueblo, que lo torturaban, que lo asesinaban, que habían bombardeado Plaza de Mayo en el 55 con 300 muertos, que nos habían dedicado la noche de los bastones largos en 1966, garroteando, torturando y exiliando a miles y miles de docentes, de alumnos, etcétera, etcétera, porque habían entrado con tanques al frigorífico Lisandro de la Torre, porque habían asesinado compañeros, porque en el Cordobazo también habían asesinado. Entonces, ¿estaba bien? Claro que estaba bien. ¿Y estuvo bien escapar de la prisión? Claro que estuvo bien escapar de la prisión. Porque tenemos que terminar con esa idea de que las bestias pueden hacer lo que quieran y nosotros tenemos que ir a rezar a la iglesia y a llorar al cementerio. No. Yo quiero terminar esto porque tenemos poco tiempo y tenemos muchas cosas de las que hablar, con un poema, que a mí me parece un poema maravilloso, de Alejandro Almeida. Alejandro Almeida es el hijo detenido desaparecido de nuestra querida Tati Almeida.
Esto lo escribió Alejandro a los 17 años y después a los 20 años, en 1975, la AAA lo desapareció. No se supo nunca más sobre el destino de Alejandro, pero Alejandro nos dejó este poema que queremos compartir con ustedes y que dice así: Trelew, no has sido aplastado, sino mira al pueblo cómo se está armando. Estos gritos que sientes no son llantos, son gritos de guerra, son ruidos de fusiles que te están vengando. Estas bocas que gritan seguirán gritando, estos fusiles que suenan seguirán sonando, hasta que salpique en el mundo de los sordos la sangre guerrera de los revolucionarios. Trelew, revolucionario, no has sido aplastado. Trelew, compañero, no has sido olvidado. Trelew, hasta la victoria siempre. El pueblo está gritando.